Comercial establece que hay determinados actos que ya prevé que lo pueden realizar los adolescentes por sí mismos, ¿sí? Y después, en el campo de la salud, ¿sí? Es donde tiene esa regulación especial según el acto sea invasivo, ponga en riesgo su salud o integridad psicofísica, y de esa manera, depende si tiene ese criterio de invasividad y de riesgo grave para su salud y para su integridad psicofísica, lo va a poder realizar por sí mismo o con el asentimiento de los progenitores. Y finalmente terminamos diciendo que con respecto a esos actos médicos, a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las cuestiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Esa sería la síntesis apretada de un tema, la verdad que es complejo, pero quería dárselo aún a grandes rasgos en su integridad, porque si no simplemente les iba a decir, bueno, esta es la capacidad progresiva, y se iban a quedar pensando luego, bueno, pero ¿cómo es en la práctica? Y luego, ¿cómo se operativiza? Y bueno, de esa forma. Entonces, quedémonos entonces que el principio general aún sigue siendo la representación legal de los progenitores. ¿Por qué? Porque se supone que todavía hoy los progenitores pueden, ¿sí? en diálogo con esos niños, niñas y adolescentes, proveer a lo que ellos también opinan, tomar en cuenta su opinión. La posibilidad que se da para que el adolescente pueda ejercer, ¿sí? de forma autónoma y con un abogado del niño en un proceso es justamente cuando hay un conflicto. Cuando haya un conflicto, ¿sí? La ley ahora le permite a ese adolescente presentarse en un proceso y decir, yo quiero realizar este acto por mí mismo y tengo la autonomía progresiva para poder entender de qué se trata y las consecuencias que se refieren. Esa sería como la síntesis apretada de lo que intentamos ver en el principio de autonomía progresiva. Si te parece, Cristian, tomamos algunas preguntas y arranco con interés superior. Disculpen que lo vea así, pero así no le sacamos tanto tiempo a los expositores que vienen. Habían quedado algunos, en realidad son planteos, casos para escuchar por ahí el desglose de tu opinión y el abordaje desde la normativa, ¿no? Para las cuestiones de identidad habían quedado planteados dos consultas, una respecto a los cambios de apellido y la decisión en la infancia y la adolescencia. Después teníamos también referido a identidad de género y se había planteado una consulta puntual respecto a, por ejemplo, transfusiones de sangre en niños, quién decide en ese caso. Entiendo que se refiere a adolescentes menores de 14 años. Después habilito también a que vayamos utilizando el chat para aprovechar, sacarle el jugo a estos minutos que tenemos para ir intercambiando. María Elvira establece en esta autonomía... Tomo esos primeros tres que hicieron primero. Dale. Respecto del cambio de apellido, ¿sí? La posibilidad de cambio de apellido para un niño, niña, adolescente tiene que ver con causas graves. ¿Sí? La ley establece que tiene que argumentarse motivos graves, porque en principio todavía el pronombre y el nombre, ¿sí? Después el nombre de pila y el apellido, sí son cuestiones de orden público, ¿sí? Porque es una facultad y un deber de cada persona. Ahora bien, ¿qué son motivos graves? Y se evalúa en cada caso concreto, ¿no? Pueden haber situaciones en las cuales ese apellido, ¿sí? deshonra a ese adolescente o le genera una determinada, le ha generado prejuicios psicológicos, ¿sí? O tiene que ver con un progenitor que nunca estuvo presente y las veces que estuvo, la verdad que repudió a ese niño. Es decir, motivos graves pueden englobar diferentes situaciones, pero eso es lo que se tiene que argumentar para rectificar el apellido. Respecto a la ley de identidad de género y cómo se combina con niñez, adolescencia y familia. Bueno, como saben, la ley de identidad de género establece como 3 derechos específicos. El derecho a un trato digno conforme a esa vivencia interna e individual, ¿sí? de cada persona, que puede o no coincidir, ¿sí? con su respectivo sexo biológico. La rectificación registral, ¿sí? Y los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas. Ahora bien, respecto de estos 3 derechos, ¿sí?
Esa ley, la Ley de Identidad de Género, es del año 2012. Es anterior al Código Civil y Comercial, posterior, obviamente, a las leyes de protección integral. Pero como dijimos, esta capacidad progresiva, esta autonomía progresiva, ¿sí? ¿Cuándo vino a romper este código binario que tenía el Código Civil, ¿sí? De incapacidad y de repente capacidad? Y recién en agosto del año 2015. Entonces fíjense que esta ley es anterior, es del año 2012. Y por eso prevé todavía en su articulado, ¿sí? Que para cualquiera de estos derechos, necesariamente tiene que tener el consentimiento de los progenitores. En el caso de la rectificación registral, establece que tiene que el adolescente ser acompañado por el consentimiento de los progenitores. Y en el caso de los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, no solo la conformidad de los progenitores, sino también la autorización judicial. Ahora bien, ¿sí? Eso es lo que establece la ley y que es del año 2012. Con respecto a lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y vamos a incluir también a la ley de identidad de género, tenemos que releer, ¿sí? La normativa, revisar la normativa. ¿Por qué? Porque vino un Código Civil y Comercial a romper paradigmas anteriores, ¿sí? De una legislación propia, como ustedes saben, ¿sí? El Código Civil fue sancionado en 1871 y rigió hasta el año 2015. Entonces, lógicamente, este nuevo Código Civil y Comercial establece principios, ¿sí? Y formas de regular las situaciones familiares de una forma sustancialmente diferente a la que establecía el Código Civil anterior. Entonces, en virtud de que el Código Civil y Comercial, como vimos en ese artículo 26 que estuvimos viendo y analizando, ¿sí? Fíjense qué importante lo que establece el Código Civil y Comercial. Distingamos primero, ¿sí? Si el acto pone en riesgo grave la vida del niño, niña o adolescente, la vida o la salud. O si realmente existe un criterio de grave invasividad, ¿sí? Para ese niño y adolescente. Cuando no tenga esas características, el adolescente entre 13 y 16 años lo puede realizar por sí mismo. Cuando tenga esas características de riesgo grave, ¿sí? Necesariamente va a tener que tener el asentimiento de los progenitores. Y no solo eso, el Código Civil, como vimos en el artículo 26, establece que a partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las cuestiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Entonces, tanto en materia de ILE como en materia de identidad de género, ya les estoy diciendo que es lectura obligatoria la resolución 65, por favor anótenla, resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación. En esa resolución, ¿sí? En el marco de una nueva planificación del Programa Nacional de Salud y Procreación Responsable, grandes juristas, ¿sí? Y grandes especializados en materia de niñez y adolescencia, ¿sí? Y en materia de derechos sexuales y reproductivos, fijaron criterios generales para reinterpretar estas normas en virtud de la autonomía progresiva que establece el Código Civil y Comercial. Por eso es que, como ustedes sabrán, hubo una reformulación, por ejemplo, del Protocolo de Nación en materia de ILE. El año pasado, por ejemplo, hubo una reformulación que justamente receptó lo que establece esta resolución. Y en base a esta resolución, ¿sí? Podemos repensar y revisar varias normativas. Entre eso, la ley de identidad de género. Entonces, cabe decir, ¿sí? Que hay una parte de la doctrina, podríamos decir más bien minoritaria, ¿sí? Que hace prevalecer lo que está establecido en la ley especial, que sería la ley de identidad de género, por sobre el Código Civil inicial. Hay un principio en la interpretación del derecho que es ley especial prevalece sobre ley general. Entonces, en virtud de eso, hay una parte de la doctrina, ¿sí? Que dice que tiene que prevalecer lo que establece la ley especial y de identidad de género. Y como vimos, prevé
para la rectificación registral, ¿sí? El consentimiento de los progenitores, y para los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas, necesariamente la autorización judicial. Fíjense que está totalmente contrapuesto, de forma opuesta al paradigma de la autonomía progresiva que acabamos de señalar y desarrollar. Por eso es que otro importante sector de la doctrina, que yo les podría decir que es la mayoritaria, relee y revisa lo que está establecido en esta ley de identidad de género, ¿sí? Estableciendo que este criterio de invasividad que establece el Código Civil y Comercial implica realmente un riesgo grave, ¿sí?, para la integridad, ¿sí?, y la salud del niño, niña y adolescente. Por lo tanto, con respecto a la rectificación registral, considera que solamente basta el consentimiento del adolescente, ¿sí? Entre 13 y 16 años, solo el consentimiento del adolescente, no es necesario el asentimiento de los genitores. Y respecto a los tratamientos hormonales, ¿sí?, y las intervenciones quirúrgicas, también, ¿sí?, también considera que basta con el consentimiento del adolescente, salvo de que un criterio médico diga que en ese caso particular ponga el riesgo grave, ¿sí? Por eso es que en ese caso, ¿sí?, sería conveniente el asentimiento de los progenitores. Pero nunca previa autorización judicial, ¿sí? Entonces fíjense cómo una parte de la doctrina, una muy importante parte de la doctrina, relee y revisa lo que está establecido en esa ley, en virtud no solo de civil y comercial, sino sobre todo de la propia convención, es decir, del propio artículo 5 que vimos, y esta revisión que hay que hacer de las normas que fueron sancionadas con anterioridad al Código Civil y Comercial. Y por último, obviamente, siempre todo adolescente mayor de 16 años es considerado como un adulto para las cuestiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Respecto de, ¿cuál era la otra pregunta? De transfusiones de sangre. Respecto a transfusiones de sangre, imagino que nos estamos refiriendo a casos de religión testigo de Jehová, muy conocido en la doctrina y en la jurisprudencia. Hay una gran jurisprudencia en la que hace una gran diferenciación, ¿sí? Una cosa es respetar la libertad religiosa, la libertad de culto de personas adultas, ¿sí?, en las cuales el Estado, en virtud del principio de reserva y autonomía personal, ¿sí?, puede permitir que una persona mayor de edad elija o no realizarse una transfusión de sangre en virtud de que necesita glóbulos rojos, ¿no?, o la situación que sea, ¿sí? Y otra cosa muy diferente es respecto de un niño, niña y adolescente. En los fallos judiciales donde se ha analizado la situación de niños, niñas y adolescentes, en virtud de su interés superior, del principio de, obviamente, de vida, supervivencia y desarrollo, entre otros principios constitucionales y convencionales, ¿sí?, este credo religioso y esta libertad religiosa de los progenitores no puede nunca, ¿sí?, siempre que, obviamente, esto con un criterio médico que indique que no existe otra alternativa, ¿sí?, que la transfusión de sangre, o que la transfusión de sangre dentro de las otras alternativas es la que menos atenta contra el interés superior del niño, y por supuesto que va a privilegiarse el interés superior del niño por sobre el credo de los progenitores. ¿Alguna otra pregunta o avanzamos a interés superior? Hay varias, pero no quiero interrumpirte mucho más, pero me interesa esta que había quedado del encuentro anterior, vinculando la autonomía progresiva en el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes, y vinculado también a niños o adolescentes en situación de consumo o adicciones, ¿no? Bien, también un tema. A ver. La Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Río Negro, ¿sí?, es del año 2006. Esta ley, ¿sí?, prescribía respecto de los incisos E, F, G y H, que ahora les voy a explicar, pero se los digo para que luego lo vean. E, F, G y H están en los respectivos PowerPoint. Remitimos cuáles son E, F, G y H. El E y el F tienen que ver con el tratamiento psicoterapéutico respecto a adicciones,
¿sí? Y el F, la internación, ¿sí? En establecimientos públicos o privados en virtud de ese tratamiento de las adicciones. Y el G y H, ¿sí? Son el albergue institucional de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Por situaciones de vulnerabilidad, y la integración en núcleos familiares alternativos del H. Con respecto a E y el F, ¿sí? Y el G y H, conforme la redacción original de la Ley 4109, eran ordenadas por la autoridad judicial. En una reforma del año 2008, ¿sí? De la 4109, los incisos G y H pasaron a ser facultad exclusiva del organismo proteccional, como lo estudiamos y como lo vimos en la clase número 2, ¿sí? Que ahora esas medidas de protección excepcional son facultad exclusiva del organismo proteccional, que decide cuándo, cómo y dónde disponer esa medida. En el año 2010, ¿sí? Ahora, el año pasado, reciente sanción y entrada en vigencia en marzo de este año del Código Procesal de Familia y con la nueva Ley de Salud Mental, también ha habido una modificación sustancial respecto de disponer, ¿sí? Tratamientos psicoterapéuticos relativos a adicciones y consumos problemáticos y la internación en establecimientos públicos o privados para, ¿sí? Atender ese consumo problemático. Así como las medidas de protección excepcional se pusieron en cabeza del organismo proteccional de niñez, o sea, el Río Negro Senap, el inciso E y F, ¿sí? Que tienen que ver con consumo problemático, se pusieron en cabeza, ¿sí? De salud mental. Fíjense, por un lado, a la Secretaría de Niñez y por otro lado, a salud. ¿Cómo opera la capacidad progresiva respecto de las internaciones, ¿sí? Y de los tratamientos respecto de adicción? Cuando se dispone una internación respecto de un niño, niña o adolescente, siempre va a tener un trámite procesal de carácter voluntario. Ustedes saben que la Ley de Salud Mental, ¿sí? Prevé las internaciones voluntarias y las internaciones involuntarias. Tienen un primer distingo, ¿sí? En la existencia o inexistencia de un consentimiento previo, libre e informado, ¿sí? Y por otro lado, el trámite procesal. ¿Por qué cambian el trámite procesal? Porque las internaciones voluntarias, ¿sí? Salvo que pasen 60 días, simplemente quedan como una actividad administrativa dentro del Ministerio de Salud. Recién cuando pasan 60 días o cuando se torna involuntaria, es necesario, ¿sí? El contralor judicial. Sin embargo, para las internaciones de niños, niñas y adolescentes, siempre va a tener un trámite procesal de carácter involuntario, sin perjuicio de que el adolescente, obviamente en virtud de la adherencia al tratamiento, ¿sí? De la necesidad de contar con su respectiva predisposición, etc., ¿sí? Se tenga que, obviamente, siempre procurar su consentimiento informado. Pero independientemente de su consentimiento informado en virtud de su autonomía progresiva, procesalmente, ¿sí? Esa internación deberá ser informada al Poder Judicial y tendrá un trámite procesal de carácter involuntario. ¿Qué implica que tienen un trámite procesal de carácter voluntario? Que necesariamente, ¿sí? La Defensoría Oficial va a tener que designar un funcionario para que actúe como abogado de ese niño, niña, adolescente en ese trámite en concreto, una comunicación al organismo de revisión de salud mental, ¿sí? Que como sabemos en Río Negro está en cabeza de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Y por supuesto un debido contralor por parte del juzgado de familia y también de la Defensoría de Menores. ¿Arrancamos, te parece, Cristian? Si no le quiero sacar más tiempo. Entiendo estar con la última ronda de módulo y si querés al final hacemos más preguntas. Te escuché en modo robótico. No, te decía que sí, que avanzáramos y sobre el final, si te parece, hacemos otra rondita de preguntas. Bueno.
Bueno, entonces la clase anterior, ¿sí? El viernes, que bueno, me quedé sin internet, vimos, de los 4 principios, vimos el principio de no discriminación, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación, que como dijimos, tiene que ver con su carácter ciudadano, más allá de ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta. Hoy vamos a terminar con el principio de el interés superior del niño. Cabe decir que este principio, ¿sí?, no vino por primera vez en la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya tiene un antecedente jurídico en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, que fue una declaración en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde medianamente, ¿sí?, la sociedad mundial, Naciones Unidas, empezaba a ver que los niños, los menores en ese entonces, ¿sí?, necesitaban una protección especial. Por eso es que fue resultado en el artículo, en los principios 2 y 7, ¿sí?, este interés superior del niño. En la actual Convención sobre Derechos del Niño está establecido en el artículo 3.1. Fíjense que dice, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, ¿sí?, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, es decir, los 3 poderes del Estado, y cualquier medida que se tome, tanto en el ámbito público como privado, ¿sí?, una consideración primordial a la cual se atenderá será el interés superior del niño. Ahora bien, este interés superior del niño fue muy criticado, ¿sí?, por el hecho de que tiene una gran vaguedad. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Sí? Y lo cual llevó en la práctica realmente a un ejercicio totalmente discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Vemos que en la década del 50, ¿sí?, ya fue receptado, ¿sí?, y también fue receptado en el año 1989 por la Convención, pero no teníamos un contenido concreto. ¿Qué era el interés superior del niño? Y lo que en ese momento, y como estuvimos viendo, ¿sí?, el buen padre de familia terminaba definiendo. ¿Quién era el buen padre de familia? Y el buen padre de familia era el Estado, ¿sí?, a través del patronato estatal, que como vimos lo ejercía los juzgados de menores con las asesorías de menores. Terminaban resolviendo, por supuesto, respecto de aquellos menores que estaban en abandono material o moral. Respecto de los que no estaban en abandono material o moral, los que decidían como buen padre de familia eran sus respectivos progenitores, ¿sí?, quienes eran que interpretaban cuál era el interés superior del niño. Entonces, fue muy criticado porque se consideraba que era una directriz vaga, indeterminada, sujeta a múltiples interpretaciones, tanto de carácter jurídico como psicosocial. Es decir, dentro de ese interés superior metíamos lo que nos convenía en ese momento para resolver determinada cuestión, ¿no? Una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos, en razón de un etéreo, ¿sí?, de un abstracto, de un intangible, de un metafísico interés superior del niño extrajurídico, ¿no? Por eso, ¿sí?, desde un enfoque de derecho, desde toda una interpretación constitucional y convencional, desde la respectiva jurisprudencia, desde los respectivos avances que ha hecho el Comité sobre el Derecho del Niño para explicarnos a los estados y a todos los ciudadanos y ciudadanas en qué consiste el interés superior del niño, es que nosotros tenemos que, obviamente, ¿sí?, desechar esa visión y darle contenido concreto. Tenemos que ir hacia una interpretación basada en el enfoque de derecho y no desde una mirada adultocéntrica. Estos serían los primeros pasos. Un interés superior del niño, anclado en el enfoque de derechos, ¿sí?, esto es, no de necesidades básicas insatisfechas, sino de derechos vulnerados, ¿sí?, y no desde una mirada adultocéntrica, sino de una mirada del niño y adolescente como sujeto de derecho. En este sentido, nuestra ley nacional, en particular, la ley 26.071, ha receptado una suerte de definición del interés superior del niño, ¿sí?, que lo recepta de un jurista chileno llamado Sillero Bruñol. Sillero Bruñol, ¿sí?, elaboró una doctrina, una teoría acerca de lo que era el interés superior. ¿De qué manera lo define nuestro artículo 3 de la ley 26.061?
Se entiende por interés superior del niño o niño adolescente la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Fíjense que establece como una máxima ideal, ¿sí? Sería como la satisfacción conjunta de la mayor cantidad de derechos en un determinado momento para un determinado niño en concreto. Vamos a ir de a poquito avanzando en esta casística. Debiendo ser respetada. Y fíjense que establece determinados parámetros para interpretar y valorar el interés superior del niño. ¿Cuáles son esos parámetros que se tiene que tener en cuenta para valorar el interés superior del niño, de acuerdo a un enfoque de derecho y no bajo una mirada adultocéntrica? Bueno, en primer lugar, su condición de sujeto de derecho, es decir, reconocerle, ¿sí?, y analizar cualquier abordaje en materia de niñez y adolescencia desde sus derechos, ¿sí? Desde sus derechos, porque ese niño o niña adolescente tiene derechos específicos. En virtud de esos derechos específicos tengo que evaluar y analizar la situación en concreto. Otro parámetro a considerar, que también es otro subprincipio de la Convención, ¿sí?, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Es fundamental para valorar el interés superior del niño. Como siempre hemos dicho desde el primer encuentro, esto no significa hacer lo que el niño o niña adolescente quiere, sino valorarla en el contexto de su respectiva situación. Otro de los parámetros es el respeto al pleno desarrollo personal de su derecho en su medio familiar, social y cultural. Esto es preservar sus relaciones familiares, ¿sí?, preservar su respectivo ámbito social, cultural, su identidad. Otro parámetro es tener, y esto fíjense, es otro subprincipio, ¿sí?, de la Convención, que es la capacidad progresiva, su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. ¿Sí?, la verdad que está muy mal incluido en este artículo, porque debajo de este artículo, debajo de este inciso F, luego dice la ley 26.061 que el interés superior del niño frente a cualquier otro interés va a prevalecer, ¿sí? Así que este inciso E, tómenlo con pinzas, tengan en cuenta que está prescripto en la ley, ¿sí?, pero la verdad que es de una muy mala técnica legislativa. Y el inciso F habla de su centro de vida, y dice, otro parámetro, entonces, para tener en cuenta, para valorar el interés superior del niño, es el lugar donde los niños, niñas y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cabe decir que con respecto a la interpretación del centro de vida, en un primer momento fue interpretado como aquel lugar físico donde efectivamente transcurría, ¿sí?, la mayor parte de su vida. Y esta interpretación ha ido evolucionando, ¿sí?, para considerar hoy centro de vida no solo es el lugar físico donde ha transcurrido la mayor parte, ¿sí?, del ciclo vital del niño, sino también todas las redes familiares, sociales, culturales que ha establecido, ¿sí?, a lo largo de su desarrollo vital, ¿sí? Esto es, las respectivas relaciones con sus vecinos, con sus amigos, con los chicos y chicas del club, con sus compañeritos y compañeritas de la escuela, es decir, los diferentes ámbitos donde ha arraigado, ¿sí?, relaciones tanto familiares como interpersonales en diferentes núcleos de socialización. Por lo tanto, vemos, ¿sí?, vemos cómo el interés superior del niño es más que un interés. Es una garantía compleja. ¿Por qué es una garantía compleja? Porque comprende, fíjense, que comprende otros subprincipios, nos obliga a valorarlos en conjunto. Como primera interpretación, ¿sí?, o como primera aproximación, podemos decir, ¿sí?, que este interés superior se interpreta como un principio garantista. Recordemos esta diferenciación entre derecho, garantía y principio. El derecho, ¿sí?, sería esa facultad que la ley, ¿sí?, nos permite para realizar algo. Y la garantía, ¿sí?,
sería aquel procedimiento específico para hacer efectivo ese derecho. Sin las garantías, es decir, la forma de hacer efectivo el derecho, y muchos derechos serían letra muerta. Por eso es que, como primera aproximación, podemos decir que es un principio garantista, en virtud del cual el juez o cualquier operador de sistema, ¿sí?, va a valorar en cada caso concreto, de acuerdo a las circunstancias particulares, los respectivos derechos y garantías en juego, ¿sí?, teniendo en cuenta estos parámetros que acabamos de ver. ¿Para qué? Para permitir la máxima satisfacción de derechos posibles en un caso concreto. Vamos a ir muy a poquito y desarrollando. Es decir, la voluntad y ese querer subjetivo del buen padre de familia, como decíamos, operaba como esa expresión deliberada y libre de cualquier intérprete, va a ser reemplazado hoy por los derechos y garantías consagrados en la normativa constitucional convencional y legal. En otras palabras, el interés superior del niño implica la protección de la mayor cantidad de derechos posibles en una circunstancia temporal determinada para un niño, niña o adolescente en particular. Fíjense entonces que es una garantía compleja que nos obliga a valorar un conjunto de parámetros para que de esa manera, de esa valoración de ese conjunto de parámetros, veamos cuál es la mejor alternativa posible en materia de estrategia, ¿sí?, para la mayor protección de derechos posibles en una circunstancia temporal determinada y para un niño, niña o adolescente en particular. Porque para una determinada circunstancia va a ser mejor una estrategia, y para un niño, niña o adolescente en particular va a ser mejor tal estrategia y no tal otra. Por eso es que actúa como un principio a nivel general, primero estableciendo como parámetros de forma genérica, y se termina concretando en una situación concreta y para un niño, niña o adolescente en concreto. Entonces, la supremacía del interés superior del niño como criterio de interpretación debe ser entendido de manera sistémica. Solamente el reconocimiento de los derechos en su conjunto van a asegurar la debida protección, ¿sí?, a los diferentes principios que establece la Convención. Por lo tanto, el conjunto de los derechos reconocidos en el texto de la Convención debe ser exigido en su totalidad. Esto tiene que ver, fíjense, con los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, ¿sí?, que obliga a los estados a la protección de los derechos de forma total, no de forma parcial. Obviamente, el interés superior del niño es una garantía compleja y es una garantía, por supuesto, que un ideal, a una maximización. Sin embargo, como todos y todas sabemos, al momento de la efectiva determinación, ante la violación de sus derechos, frecuentemente va a haber la necesidad concreta de ponderar los derechos que pueden. Es decir, en un caso concreto, algunos derechos van a ser, ¿sí?, necesariamente restringidos en aras de otros derechos, considerados de mayor relevancia para el niño, niña, adolescente en concreto. Pongamos un ejemplo. Un niño, niña, adolescente, ¿sí?, que tiene una determinada red sociocultural en un determinado barrio donde vive con sus respectivos progenitores, y esos progenitores frecuentemente vulneran sus derechos y terminan, ¿sí?, con una agresión sexual de gravedad, y lamentablemente ese niño, niña, adolescente, bueno, no se puede operar la expresión del hogar por X factores, y no tenemos tampoco ningún miembro de la familia extensa, ningún referente socioafectivo en condiciones de tornar el cuidado de ese niño en esa situación en concreto. Fíjense que es necesario, ¿sí?, ingresar a ese niño a un núcleo familiar alternativo distinto, tal vez no en ese lugar donde tiene establecidas estas redes, no en ese mismo lugar donde sería lo ideal, pero es necesario, y además, por otro lado, fíjense, su derecho también a convivir con sus progenitores. También, ¿sí?, en ese momento tenemos que dejar de lado ese derecho, dejar de lado esas relaciones, por lo menos no en ese medio cultural en lo inmediato, para poder integrarlo a otro núcleo familiar alternativo donde no atente contra su integridad psicofísica, sin perjuicio que desde ese núcleo familiar alternativo se pueda procurar que siga manteniendo esas relaciones vinculares dentro de
esas redes de socialización, ¿no? Pero fíjense que en los casos en concreto, justamente se terminan sacrificando derechos en pos de proteger otros derechos que, en una determinada circunstancia, y para un niño ni adolescente en concreto, ¿sí?, es necesario ponderar como que es en virtud de su interés superior, ¿sí?, necesario dejar de lado estos derechos para justamente garantizar otros que van a ser necesario proteger en virtud de la urgencia y de la situación de gravedad de cada situación particular. En definitiva, entonces, el reconocimiento de la igualdad, de la igual importancia de todos los derechos de la Convención, en la práctica, muchas veces va a requerir priorizar ciertos derechos, como un medio para lograr la mayor protección simultánea de los derechos del niño o niña. Por supuesto que el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, ¿sí?, el derecho a la educación, ¿sí?, son derechos vitales para ese niño ni adolescente. Por supuesto que otro derecho vital es el derecho a vivir y convivir con sus respectivos progenitores. Sin embargo, vuelvo a decir, en una determinada situación concreta tal vez sea necesario, ¿sí?, cambiar, está cayendo granizo por ese, cambiar un determinado establecimiento educativo o una determinada actividad deportiva, es decir, todo va a ser analizado en concreto de acuerdo a la situación de vulneración de que se trata. Disculpen un segundo, voy a cerrar la ventana porque el ruido es... En este momento está transcurriendo una tormenta por el Alto Valle, yo estoy en la zona de Cipolletti, pasó hace media hora, ya está por Regina. No está cayendo un granizo importante. Bueno. Acá también no hubo granizo, pero estuvo bastante fuerte, por eso también las conexiones pueden llegar a estar siendo medias inestables para todos. Hay una observación general del Comité sobre los Derechos del Niño muy importante, que es la observación general número 14. ¿Qué nos explica esta observación general? Cómo se interpreta y valora el interés superior del niño en cada situación. No en cada situación, sino establece obviamente criterios generales. En primer lugar, lo caracteriza como un concepto dinámico, que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto. Fíjense que en el punto 4 dice, el objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos y el desarrollo holístico, es decir, el desarrollo sistémico, abarcando todos los aspectos de la vida del niño y niño adolescente. Por otro lado, y esto seguramente lo han visto en algún lugar, que en el punto 6, ¿sí?, esta observación general habla como de 3 aspectos del interés superior del niño. No solo como un principio jurídico interpretativo, ¿sí?, sino también como un derecho. ¿Cuál es el derecho? A que en toda medida estatal, no gubernamental y hasta familiar, ¿sí?, se tenga en cuenta el interés superior del niño y niña adolescente. Como principio jurídico interpretativo se refiere a interpretar y valorar de acuerdo al interés superior que estamos viendo, con los parámetros que estamos viendo. Y por último, el último aspecto se refiere al aspecto procedimental, es decir, al aspecto de los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales. Recordemos que los procedimientos administrativos son los procedimientos realizados en los actores gubernamentales del Poder Ejecutivo, y el procedimiento judicial, obviamente, cualquier procedimiento que involucre a derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, avanzando un poco más. Por un lado tenemos el interés superior del niño como una obligación, tanto para el ámbito público o estatal, como no estatal y familiar, ¿sí?, considerar ese interés superior del niño con los parámetros que acabamos de ver. Y por otro lado, también es un criterio interpretativo que rige al momento de adoptar cualquier decisión relativa a niños, niñas y adolescentes para elegir la mejor solución en el caso concreto. ¿Por qué la mejor solución en el caso concreto? Porque de acuerdo a este análisis que hacemos de estos parámetros, ¿sí?, cualquier equipo técnico que esté abordando, ¿sí?, va a realizar diferentes estrategias que van a ser diferentes alternativas de abordaje para tratar de restaurar esos derechos que previamente se identificaron como vulnerados. Y dentro de esas estrategias que se va a delinear, justamente se tiene que acudir a aquella estrategia que mayor cantidad de derechos proteja en una situación determinada. Sigamos un poquito más con lo que dice con la observación general número 14. En el punto 4 de análisis jurídico
y relación con los principios generales de la Convención. Dice, el concepto de interés superior del niño es complejo y su contenido debe determinarse caso por caso. Fíjense que es una formulación genérica que establece con parámetros determinados y que va a adquirir un contenido en concreto en cada situación particular. Luego dice, debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o los niños y niñas y adolescentes afectados. Es decir, cada situación de cada niño y adolescente va a ser diferente, ¿sí? Porque cada uno va a tener un ciclo de vida vital totalmente con experiencias distintas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta su respectivo contexto, su respectiva situación y sus necesidades personales, ¿sí? Para un determinado niño o adolescente, la educación formal en tal lugar va a ser esencial por el vínculo que tiene con su respectivo compañero y compañera. Para otro va a ser esencial poder seguir compartiendo una determinada actividad deportiva. Para otro va a ser, cada niño o adolescente va a tener una situación y un contexto determinado. Por eso, en lo que respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias específicas de cada niño ni adolescente en concreto. Quiero referirme muy rápidamente a dos fallos, ¿sí?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente, ¿sí?, sentencia por un lado a Chile y por otro lado a Argentina, por ser interpretaciones arbitrarias de lo que consideraban el interés superior del niño. Por un lado, veamos el caso Atala Rifo. ¿De qué se trata el caso Atala Rifo? Una pareja que se separa, había procreado a 3 niñas, ¿sí? No recuerdo bien las edades, pero supongamos de 6 a 12 años, 3 niñas, que quedaron, por medio de un previo acuerdo, quedaron conviviendo con su respectiva progenitora. La respectiva progenitora, ¿sí?, comienza a convivir luego de ese sistema de convivencia, comienza a convivir, ¿sí?, con su respectiva pareja homosexual, es decir, con otra mujer. En virtud de esa nueva convivencia con otra mujer, se presenta el respectivo progenitor solicitando, ¿sí?, el cuidado, que en la legislación chilena se dice custodia, se presenta ante los tribunales solicitando la custodia, ¿sí? ¿En qué se basa, ¿sí?, este pedido de custodia? Bueno, veamos un poco. Se basa, ¿sí?, en que una probable situación de riesgo que va en contra del interés superior de las niñas, ubicándolo en un estado de vulnerabilidad en su medio social. ¿Por qué? Porque al no compartir el entorno familiar de sus demás compañeros, es decir, de familias y progenitores heterosexuales, aumentaban significativamente el riesgo de ser aisladas y discriminadas, afectando su desarrollo personal. Eso es lo que fue argumentado por el respectivo progenitor, ¿sí? Tengo que decirles que el Tribunal de Primera Instancia rechazó este pedido de custodia del progenitor, la respectiva segunda instancia también la rechazó, y fue la Corte Suprema chilena quien terminó dándole la razón al progenitor. ¿Qué pasó? Obviamente, esta progenitora, ¿sí?, acude primero a la Convención Interamericana, esto llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte entendió que la sola referencia al interés superior del niño, que es el último párrafo que estoy leyendo, sin probar en concreto los riesgos o daños, que sé que importante lo que dice, sin probar en concreto los riesgos o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no pueden servir nunca de fundamento válido, ¿sí? Además, ese tribunal no estableció hechos reales ni probados, sino simplemente ¿qué pasó? Fueran especulaciones, presunciones, basadas en estereotipos y consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la Corte chilena? ¿Sí? Que una familia, ¿sí?, homosexual no cumplía acabadamente, ¿sí?, las funciones paterna y materna que cumplía una pareja heterosexual, y que además ese aislamiento social, ¿sí?, esa eventual discriminación que iban a sufrir las niñas, además de la afectación a su desarrollo psicológico y cognitivo, atentaba contra su interés superior, ¿sí?
Entonces, fíjense qué importante este fallo, que dice que no se puede establecer, digamos, sin probar riesgos concretos y daños concretos, ¿sí? Sino simplemente se trata de meras especulaciones y basadas en decisiones arbitrarias sobre estereotipos. Vamos al fallo Fornerón. Este es un fallo contra la Argentina. En el año Marcos, 2002, ¿sí? Sí. no quiero interrumpirte, ¿Estoy pero pasando para el que tiempo? vamos cerca del tiempo, así que para que vayamos por ahí. Entonces pasa. En definitiva, la valoración del interés superior del niño, ¿sí? El primer paso va a ser una correcta evaluación de los hechos. ¿Sí? ¿Cómo es esa correcta evaluación de los hechos? Y por supuesto que una sola voz, una campana, no nos va a dar una correcta evaluación de los hechos. Más si realmente hablamos con el respectivo progenitor, progenitora, ¿sí? O con un solo director del sistema. Esa respectiva, ¿sí?, recabación de los datos para una interpretación integral de la situación tiene que ver con una correcta gestión entre los diferentes protectores del sistema, el enfoque de su interés superior y de forma integral. A través de este análisis integral de los hechos, tenemos que identificar correctamente, en forma precisa, cuáles son los derechos vulnerados. Recordemos que la identificación de los derechos vulnerados justamente es lo que nos va a dar legitimidad y fundamentación a la intervención estatal del Estado. Todo esto, ¿sí? Hay que analizar las diferentes alternativas posibles, ¿sí?, para restituir estos derechos que fueron previamente identificados. Para esta ponderación se tienen que considerar los parámetros que tiene el interés superior del niño, conforme al artículo 3 de la ley 26.061, y en relación con el resto de los derechos en juego, para determinar cuál de las vías, en virtud de las estrategias realizadas, va a implicar para ese niño en particular y para esa situación particular la mayor protección de sus derechos, siempre teniendo en cuenta los parámetros establecidos. Por eso es que el interés superior del niño, más que un principio, es una garantía convencional cumplida. Bueno, con eso terminaría la jornada y bueno, agradezco a los expositores que vienen por haberme dado el espacio. No, Marcos, gracias a vos. Era el compromiso de terminar la exposición anterior. Me había pedido la palabra Daniela, que no la veo. Ahí está. Me cambia el nombre de la compañera, se me hace difícil encontrarla. Acá estoy. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo simplemente palabras de agradecimiento para el doctor Marcos por esta excelente participación que ha podido tener para con la formación, para con quienes estamos contribuyendo en este espacio, y creo que todos sus aportes han sido muy importantes, han enriquecido nuestros pensamientos y sobre todo han generado un espacio de reflexión con muchas consultas que se han podido detectar en los diferentes mails. Así que bueno, Marcos, más que agradecidos desde el CONIAR provincial y desde la conducción de este consejo, de mi parte, como del equipo de conducción, la vicepresidenta, los consejeros que también participan de este espacio, muchas gracias. Y bueno, esperamos seguir sumándote en próximas instancias, ¿no? Porque esto va a ser el comienzo de un abanico de nuevas propuestas que van a ir surgiendo y que vamos a llevar adelante con los futuros planes estratégicos que estamos pensando ya para lo que se viene en relación a las infancias y adolescencias en Río Negro. Gracias, Marcos, un gusto. Y vamos a dar comienzo también a los siguientes capacitadores. No sé si él se despidió. Bueno, gracias Daniela, gracias a los chicos de logística de organización, gracias a los consejeros y las consejeras de CONIAR, y gracias a todos ustedes por la atención, y bueno, también a los expositores que vienen, muchas gracias. Hasta luego y buenas tardes.